Vamos a hablar ahora de la caída de la economía, el índice que registró en el mes de junio, que fue del 8,6%. Julián, buen día. Hola, Juli. Tenemos que hablar de algo que forma parte, obviamente, de lo que es la actividad económica, pero que sobre todo es una consecuencia, que es la producción industrial. Es decir, la producción industrial cae 8,2% en el mes de junio. Estamos comparando el mes de junio de este año con respecto al mes de junio del año pasado, donde está claro que en esta misma época del año, el año pasado, había un estímulo bastante fuerte para que la economía trabajara. Recordemos que también veníamos de una etapa con fuertes descensos, donde el gobierno había puesto en marcha recursos para tratar de reactivar lo que era justamente el tejido económico. En este caso tenemos que hablar de un derrumbe, yo diría prácticamente, que es este 8,2%. Sí. El primer dato que quiero marcar es que se profundiza la recesión, es decir, lo que hay es una profundización de este fenómeno que implica necesariamente que se achica lo que es la porción de la economía que va a llevar adelante lo que son los trabajos vinculados al sector industrial. ¿Por qué es importante el sector industrial? Porque, bueno, obviamente genera una parte de lo que es el Producto Bruto, una parte importante, pero al mismo tiempo porque obviamente es demandante de mano de obra, de forma intensiva. No es lo mismo el sector agropecuario que el sector industrial, donde hay miles de pequeñas y medianas empresas, ¿no? 8,2%. Sí. ¿Cuál es el sector más golpeado, digamos? Bueno, hay dos sectores. Uno es el de la metalmecánica, digamos que son las pymes industriales, y el otro es el sector automotriz, que uno dice, bueno, pero el sector automotriz hay que ver a cuánta gente da empleo. No, da empleo a muchísima gente, pero en rigor lo que hay que calcular siempre es el arrastre que tiene el sector automotriz en el resto de las industrias satélites, que son las que hacen autopartes, ¿no? Que es muchísimo realmente. Entonces, que te caiga varios puntos, 15, 17, 19, depende del momento, un sector como es el sector automotriz, implica necesariamente que quienes van a terminar sufriendo no es solo una empresa, una gran empresa automotriz que tiene espaldas financieras, sino más bien los pequeños y medianos que asisten a esa empresa y que eventualmente no tienen tanta capacidad de flexibilización, sobre todo de tomar decisiones en el corto plazo para acotar lo que son los costos. Ahora, ¿no? En el caso de las automotrices, ¿en cuánto afecta el mercado interno, sí, digamos el consumo del mercado interno, en cuánto afecta también la crisis, por ejemplo, en Brasil? Claro, en gran medida afecta a Brasil. Brasil yo diría, es uno de los elementos que quizás uno podría arriesgar, el gobierno no tomó en cuenta. Es decir, cuando vos pones en marcha un plan económico de la magnitud y de la intensidad que tiene está claro que el gobierno especulaba con un desempeño de lo que es el comercio regional relativamente parecido a lo que veníamos teniendo en los años previos. Pero claro, Brasil tuvo una caída de casi 4 puntos del producto, 3,5, algunos decían 3,3, 3,4, y eso obviamente tiene un impacto directo, es decir, copia muy bien lo que es la economía de Brasil, lo que es el sector industrial argentino. Claro. Entonces el dato ahí es que Brasil, sobre todo en el sector industrial, realmente ha generado una caída muy fuerte porque quienes te estaban comprando antes ya no te compran o te compran en una menor magnitud, y por otro lado también hay una presión bastante fuerte para la entrada de algunos productos brasileños con un precio de referencia por debajo de lo que habitualmente vendían, ¿no? Sí. Julián, está en comunicación con nosotros Daniel Artana, economista y perteneciente a Fiel, para que nos haga una radiografía también de la caída de la actividad industrial en nuestro país. Artana, buen día. Claudio Rigori. Día, ¿cómo les va? Bien, a ver, ¿cómo llegan a este número ustedes de 8,2 en este estudio que hicieron de la caída de la actividad industrial? Bueno, nosotros hacemos hace muchísimos años mediciones de la actividad industrial, y lo que se hace es se recurre a información que proveen empresas y cámaras, y es la forma en que se hace la estimación, digamos, una estimación en base a datos de mercado, digamos. ¿El sector que más se ve golpeado por esta caída, Artana? Mire, a mí me gusta más hablar de un mes en particular del semestre, porque en el mes en particular a veces operan paradas de planta y otras cosas. Si uno mira el semestre, los sectores más golpeados fueron la industria automotriz, la siderurgia, la construcción, la producción de cigarrillos. Yo le diría es bastante generalizada la caída. Los únicos sectores que tienen movimientos positivos en el semestre comparando con el mismo semestre del año anterior son algunos insumos químicos y los textiles, que están más o menos neutros. Claro. Artana, ¿y influye en ese 8,2, digamos, cuestiones internas a la Argentina, o tiene que ver también, por ejemplo, con la caída de la actividad en Brasil? No, cada sector tiene su explicación. En el caso de la industria automotriz, es claro que Brasil ha sido un factor importante en explicar la caída. En el caso de
la construcción se mezclan, son básicamente factores domésticos. En el caso de los cigarrillos tuvo algo que ver el fuerte aumento de impuestos que dispuso el gobierno en abril. Claro. Es decir, hay distintos factores, pero si uno quiere simplificar, tiene problemas ocasionados por Brasil que pegan en general en muchos sectores de la industria, y tiene una economía que hace muchos años que viene parada y que esos problemas de actividad han seguido o en algunos casos han agravado un poco en lo que va del año. Artana, ¿qué tal? Guarino lo saluda. ¿Cómo ¿Qué tal, está? Julián? En función de lo que el gobierno ha dado a conocer, un poco que es su intención, que es la de empezar a hacer desembolsos en la obra pública, y se guarda ciertas expectativas, se cifra cierta, yo diría, proyección de recuperación de la economía hacia fin de año vinculada con esto. ¿Usted cómo lo ve, digamos? ¿Un desembolso fuerte en obra pública puede hacer que se reactive toda la economía o va a haber sectores que no van a quedar tan bien parados todavía? Yo diría que si uno mira, no tanto la discusión del segundo semestre, que es más... que es relevante, pero ha sido más mediática producto de lo que ha dicho el gobierno en su momento. Si yo miro el año que viene, la economía, porque nosotros tenemos una proyección de crecimiento de entre 3 y 3,5 para la economía. Hay varios factores positivos, digamos. Uno, la cosecha agropecuaria debería estar a pleno. Tuvimos un trigo todavía influido por regulaciones y controles del gobierno anterior, y una soja influida por la lluvia muy dura que tuvimos en este segundo trimestre del año. Eso debería mejorar. La construcción debería mejorar por lo que decís vos, la obra pública, y además por algún derrame del blanqueo. La industria automotriz por lo menos debería no tener las caídas de 2 dígitos que ha tenido ahora, producto de que Brasil debería estabilizarse en algún momento, y además el ritmo de caída no va a ser de la misma intensidad que hemos tenido en los últimos 2 años, aún en el caso en que Brasil no recupere el año que viene. Así que uno tiene distintos sectores en los cuales debería mejorar. Y además tenemos el efecto que va a generar sobre el consumo la decisión del gobierno de mejorar la jubilación a 2 millones y pico de personas, y si aceptan. Eso significa un aumento en el gasto público superior a 1 punto del PBI, si es que entrará todo el mundo, digamos. No claro. El gobierno ha dicho que va a ser en forma gradual porque no tiene capacidad administrativa para ir más rápido, pero uno tiene una situación donde debería, además del lado de la demanda, haber algún componente que ayude a la expansión. Artana, lo llevo al tema de las compras online y el servicio puerta a puerta. Ya muchos están sacando la cuenta y dicen, en definitiva, no va a ser mucho más barato comprar por internet con los impuestos que hay que pagar. ¿Qué análisis hace usted con eso? ¿Y puede afectar mucho a la producción nacional eso? Mire, no debería, porque hay limitaciones a 5 operaciones por año, son 3 productos como máximo por compra, es decir, son compras que yo le diría que primero no todo el mundo utilizaba eso, y segundo tampoco me parece que eso tenga la entidad para tener una participación de mercado muy importante. Lo que pasa que bueno, en la Argentina hay una cultura muy proteccionista y la gente siempre se queja, y determinados sectores que requieren de protección para poder sobrevivir, y están acostumbrados a tener una quintita en la cual nos cobran más caro a todos los consumidores. Bueno, entonces tampoco escuchemos tanto el canto de sirena del grupo de sectores proteccionistas, ¿no? Porque... En la industria textil puntualmente yo creo que la diferencia es abismal, es decir, por este monto que estableció el gobierno, este tope de $5.000 al año, comparando los precios de lo que se puede comprar en el exterior con lo que compras acá en nuestro país, también hay mucho abuso, como usted decía. No, yo no sé si abuso. A ver, hay primero impuestos muy altos en la Argentina, porque el 50% es una combinación de la tarifa arancelaria y del impuesto a valor agregado. En la Argentina hay impuestos sobre impuestos, con ingresos brutos, con cheques, es decir, ojo que la carga impositiva en los productos que se venden en la Argentina es muy importante. Segundo, cuando uno compra online, compra en la Argentina o viva en Estados Unidos, en teoría la empresa que vende se ahorra, que también en la Argentina es caro, el costo del alquiler del local. Ahora, contra eso, no todo el mundo compra online, aún en países que están dentro, digamos, en Estados Unidos no todas las compras son online, de hecho es una fracción. ¿Por qué? Porque hay gente que quiere probarse la ropa, entonces es una discusión un poco más compleja como para decir, se me va a acabar el mercado o voy a tener una pérdida importante producto de las importaciones. Uno no observa un salto de importaciones, de hecho las importaciones han venido cayendo en el primer semestre del año, ha habido alguna recuperación puntual en bienes de consumo y uno ya tiene un griterío diciendo, nos inundan de importaciones. Eso no parece que explique el panorama recesivo de la Argentina de hoy, lo explican otras cosas como hablábamos antes, ¿no? Claro. Artana, por último, ¿cuál es su expectativa con respecto al blanqueo
que ya se ha reglamentado en el día de hoy. ¿Opina Mire, como el creo gobierno? que es difícil estimar cuánto va a ser, pero yo lo que puedo hacer es una cuenta relacionándolo con un blanqueo que ocurrió digamos, dos referencias tenemos. Los blanqueos de Cristina, que anduvieron mal en términos de plata, pero que estaban hechos en otro contexto. Hoy hay dos novedades porque uno debería esperar que fueran mejor que aquellos blanqueos. Uno, porque es más claro para la gente que tiene plata negra que los intercambios de información van a funcionar entre autoridades fiscales, con lo cual es más posible que el que tiene plata negra le detecten la plata negra si la tiene en el sistema financiero internacional. Y la segunda cuestión es que en aquel momento la expectativa hacia el futuro de la economía era compleja. Hoy, con regulaciones cada vez más intrusivas, hoy uno ve por ahí gente que va a decir está más dispuesta a apostar a la Argentina que antes, digamos. Pero bueno, eso veremos. La segunda cuestión que uno puede tomar como referencia es Chile. Chile hizo un blanqueo siendo una economía menos informal que la nuestra y se blanquearon, no se recaudó 20.000 millones de dólares. Si uno lo ajusta por tamaño, te da más o menos los 50.000 millones de dólares que se hablan acá, así que a mí no me sorprendería que estemos en un número de 50, 60 mil millones de blanqueo, de recaudación, obviamente va a ser mucho menos, ¿no? Daniel Artana, muchísimas gracias por este contacto. A ustedes por llamar, hasta luego. Hasta cualquier momento, gracias. Julián. Sí, bueno, la ecuación me parece que la marcaba muy bien Artana, es decir, tenés distintos sectores, decíamos el sector industrial que es clave para la Argentina, y si uno hiciese una radiografía de cómo es el PBI de la Argentina, cómo es la actividad económica, hay un 80% prácticamente que lo explica el consumo. Entonces uno dice, te baja el consumo y te baja la actividad económica. ¿Por qué? Porque el motor de la economía argentina se explica en un 80% nada más que consumo. Lo que pasa es que una parte es consumo privado, todos nosotros, las empresas que compran en el mercado, y otra parte es consumo público, lo que gasta el Estado, ¿no? El consumo público es 16%, el consumo privado es el resto para completar ese 80%, y después tenés una parte que es la de la inversión. Y eso explica prácticamente lo que es el motor económico de la Argentina. Ahora, el gobierno ¿a qué apostaba? Apostaba a achicar un poco el consumo y ampliar un poco la inversión. ¿Por qué? Porque el consumo, según el gobierno, es inflacionario en tanto y en cuanto vos lo estimulás demasiado, a pesar de que por ahí las condiciones en las cuales se manejan no son tan ventajosas. Y a diferencia de lo que preveía el gobierno, la inversión no creció demasiado, al contrario, se está achicando. Sí. Entonces la pregunta que hay que hacerse es, de la idea original que tenía el gobierno hace 6 meses de poner en marcha una reducción del consumo y ampliar la inversión, en este contexto donde todavía las cosas no se están dando, ¿va a haber una reversión? ¿Van a mirar hacia atrás y van a volver a estimular el consumo? ¿O van a sostener esta figura hasta tanto empieza a dar resultado? Esa es un poco la pregunta. Gracias, Julián. No, por favor. Bien, cambiamos de